Listo. Bueno, esta es la presentación de los monitos de esos que me tocó hacer para prehistoria, así que se los presento. Ah, si tienen comentarios voy a tener que estar haciendo eso, que lo pienso. ¡Ay, coso! Bueno, Idri, cualquier cosa, coméntalo en WhatsApp porque la compu no mucho quiere. Así que bueno. Estudio de los primates. Esta fue una exposición bastante larga, así que como solo va a ser en modo resumen y no vamos a hablar tanto de eso, aunque es el proceso de homonización, se lo voy a hacer en modo express. Lo primero son esto de los primates, que es como el grupo que engloba todo lo que son monos, chimpancés, gorilas y los seres humanos y así. Así que bueno, son mamíferos placentarios, es decir, que están en placenta, que como sabemos, no, no es que están por huevos o algo así, así que bueno. Y bueno, acá dice más o menos que surgieron hace 55 y 85 millones de años. Y bueno, aquí había preparado más o menos por dónde es que aparecen en estos primates. Así que en sí, los primates se caracterizan porque eran muy arbícolas. Claramente ahora con lo que hemos destruido el ambiente, casi que los seres humanos se adaptan en cualquier lugar, pero no nos adelantemos. En sí se caracterizan por vivir en selvas o en bosques o en todo esto. Y tienen la adaptación a su entorno de usar herramientas y de que desarrollaron un cerebro como bastante grande en proporción a su cuerpo y tienen bastante agudeza visual y visión de los colores, porque esto les ayuda, en esta imagen no sé si ven que acá tiene un fruto, entonces el diferenciar como estos colores les ayudaba a encontrar qué frutos ya estaban maduros o qué frutos le faltaba, así como, no sé, con el mango que uno ya sabe de, ah, no, este está ácido o no, este ya está bien. Em, y también, bueno, las manos que les ayudaban a recoger mejor los frutos. Esto es como detalle extra, más de biología que de otra cosa, pero muchos mamíferos lo que hicieron para sobrevivir fue tener mejor vista en la oscuridad, pero a cambio de eso casi no ven los colores en comparación de nosotros, como lo vemos. Pero en cambio justo los primates dijeron, nada, no importa tanto ver la oscuridad, nos vale más ver los colorcitos en la vida y todo, así que hicieron ese cambio adaptativo y por eso es que podemos ver como tanta gama de colores que muchos de los mamíferos no tanto. Así que bueno, en sí, los primates, como les digo, se caracterizan por esto de tener manos prácticamente que son 5 dedos y el pulgar, este que ayuda como a agarrar cosas o a que sea prensible así. También tienen las uñas planas, si se fijan en otros animales como, no sé, los perritos tienen más, o los gatos también tienen más garras y son más afiladas y no es como nosotros que tienen que haber así como esta parte plana. Bueno, y que tienen huellas dactilares. Y, bueno, y también aparte de tener mejor vista, lo cambiaron por tener menor sentido del olfato, así que cosas que pasan en la evolución. Pero más que todo por eso son los primates. Esto era una garra así que alimento en especial de los primates, pero como les digo, es más, va a ser enfocado en el hombre, entonces no me voy a estar tanto en los monitos. Pero más o menos para que sepan, se dividen en dos. Están los cirrinos y los aplorrinos, que me acuerdo que esas son las palabras que usó Elic en la clase y que estaba así como extraño el término, así que estos son. Los strepsirrinos, bueno, rinos viene de nariz, entonces más que todo esta diferenciación está por las narices que tienen. Estos strepsirrinos, si se fijan, tiene como dos secciones. Aquí, en esta se ve mejor. Acá tienen como dos secciones. Todos están sacando la lengüeta porque sí, este es mi perro, por cierto. Que también así, pero que así siento que se mejora esta división que tienen en la nariz, que baja como algo en medio y queda como dividido en esas dos partes. Pero en cambio los aplorrinos, si se fijan, es una sola cosa. También en el caso de los humanos, claramente. Que no tienen tanto como esta división. De hecho, si se fijan, cuando uno hace eso, puede tocarse todavía un poquito que baja como algo en medio de la nariz, que es todavía lo que se cree que quedó un poco evolutivamente de lo que antes eran dos secciones, pero que se convirtió en una sola. Así que esa era su principal diferencia. Acá son más imágenes de monitos, monitos. Bueno, diferencia en el cráneo, que los otros primates son como más separados el esqueleto.
La mandíbula sobre todo la tienen más separada en comparación del humano que tiene como cierta cosa que los une y así. Por cierto, si tienen preguntas o voy muy rápido, por favor díganme, pero como les digo, estos expresan sí para explicar lo del hombre, entonces, pero para que no quede tan raro, medio les explico las diapositivas. Así que bueno. Y bueno, esas diferencias de que tienen más grandes el lugar donde van los ojos y todo eso. En cambio acá va como más reducidos, están como más protegidos los ojos. En cambio acá quedan como más desprotegidos. En diferencia de los dientes, bueno, las colas, que tampoco se los explico tanto porque claramente al un ser humano ya no llegó, pero que estos rinos no tienen cola prensible y los otros primates sí, entonces se pueden enrollar y usarlo como una quinta extremidad más, mientras los otros no. Así que bueno, ahora sí están estos haplorhinos que ya viene más en línea de lo que es el ser humano y todos los homínidos antes del ser humano, que son los tarsiformes, que esos ya casi están extintos, y los semiformes, que son como estos que dice viejo mundo, son como los monitos típicos que conocemos cuando uno dice mono, y los del nuevo mundo son más que todo bueno, quiero ver si lo dice más. Bueno, acá explico lo de la nariz, no, que ya les explico un poco. Estos que ya están casi extintos, estos que les digo que son más como los monitos, los platearrinos. Y el catarrino que es más chimpancés, bonobos. De acá adelante están las imágenes. Monitos, monitos, más monitos. Acá ya están. Eh, quiero ver. Acá está. Acá llegamos a lo importante para la exposición. Que son estos homínidos, que son como, estos son los más similares a lo que es el ser humano, que son los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Estos se caracterizan porque no tienen cola, a diferencia de los otros, que sí tienen como estos que tienen su cola larga, estos carecen de cola. Y otras características que ya son más similares, ya no pasan tanto tiempo en los árboles, sino que también pueden pasar más tiempo en tierra. Y también se caracterizan porque pueden usar herramientas y todo esto. Acá, bueno, acá lo explico. A ver. Según lo que escribí hace un par de semestres en prehistoria, es esto de que no tienen cola y de que los principales son los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Em, y acá también otra característica interesante es que la mayoría de los homínidos provienen de África, bueno, menos el orangután, pero todos provienen de aquí, que también ya se lo voy a explicar más a detalle cuando pasemos a la parte humanos. Pero en sí el ser humano es como el único que se extendió por todo el planeta, aunque no era como de su hábitat original, por decirlo así, pero debido al desarrollo que tuvieron de herramientas y de todo eso es que se expandieron por el mundo. Entonces, bueno, acá tenemos que los homínidos son los que son generalmente más grandes. Si lo comparan el tamaño de, no sé, este gorila con lo que es un mono común y corriente, se nota bastante la diferencia. Entonces, y los otros que tienen como esta variación de tamaños entre lo que es el macho y la hembra, que también pasa en los seres humanos, que generalmente los hombres son más altos que las mujeres, así que bueno, están acá. Y también su otra característica es que tienen la capacidad de pararse de forma erguida, es decir, con dos patas. No a ley tienen que tener como las cuatro patitas en el suelo, sino que pueden ir así por la vida. Solo que, bueno, en el caso de los gorilas, primates y orangutanes, no es generalmente como se desplazan, pero sí tienen la posibilidad de caminar de esta forma. Y bueno, también otra característica es que dentro de toda la familia esta de en los monitos, en los homínidos en general son los que tienen como el cerebro más grande o que puede ejecutar como más acciones en comparación de los otros. Así que otra característica también que es de todos estos homínidos es que son bastante sociables. Es decir, muchos de los otros a veces no tienen como tanto esto de vivir en comunidad y todo esto, pero acá sí tienen como más relaciones de clanes, digamos, de llevarse mejor con unos que con otros,
tienen vocalizaciones o sonidos que quieren decir cierta palabra, es decir, como una especie de lenguaje que no, pese a no ser tan elaborado, digamos, como el del ser humano, sí tienen como esa capacidad. Entonces, bueno, aquí quiero ver. Ah, bueno, lo otro es como esa atracción o deseo sexual, que como pasa también en el caso de los seres humanos y de todo el grupo de los homínidos, no siempre es tan instintivo de, ay, necesito reproducirme, sino que también puede ser vinculado al placer y toda esta parte. Em, y otra característica también es que pasan bastante tiempo cuidando a las crías. Muchos otros mamíferos o otros animales ya nace la cría y al ratito ya la dejan por su cuenta para que aprenda y viva la vida sola, pero en cambio en este caso pasan como muchos años apegados a la cría y cuidándola, y también el grupo social busca como el bien común de los más pequeños de estos grupos homínidos, digamos. Entonces, estas son como varias características que a veces se piensan que solo son humanas, y no, si vienen como de esta familia de los homínidos. Bueno, acá más que todos que son omnívoros también. A ver. Bueno, acá le explico específicamente de los orangutanes, pero no nos vamos a centrar tanto en esto. Acá tenía algunos videos de cómo también ellos usan herramientas y construyen cosas. Entonces, después me dicen si quieren ver los videos o no. Pero en muy resumen, es como esto de los géneros de los homínidos. Acá está el gorila, que es de los más grandes. Y bueno, también acá lo digo que el gorila es como el que tiene el genoma más cercano al ser humano después del chimpancé, que viene más adelante, pero son como de los más parecidos. em, bueno, es en el genoma a lo que son los homínidos barra seres humanos. Entonces, viven bastante. Este fue el caso de un gorila que se educó en cierta manera con seres humanos y le estuvieron como enseñando lenguaje de señas y aprendió como a comunicar varias palabras o ideas que quería dar a decir, que a veces piensan, no, ellos no piensan o no, no es la gran cosa, pero sí, entonces en el caso de ella se hizo como bien amiga de su cuidadora y hasta le dieron un gatito porque entiendo yo que en un libro para niños vio que tenía un niño un gato, entonces pidió un gatito, entonces hasta un gorila que tuvo una mascota. Es bien interesante, pero es eso de que pueden como también aprender a comunicarse, aunque sea por lenguaje de señas, pero tienen esa capacidad en el cerebro. Y bueno, el género Pan, que es de los chimpancés, y también el de los bonobos, que son bien similares a los chimpancés. Este de abajo creo que es del bonobo y el de arriba es del chimpancé. Entonces, también muy poquito. Pero en sí son como los más cercanos al ser humano, que son como los que están menos separados. Y como dice acá, comparten un 98% del ADN con los seres humanos. No, no puse acá ¿cómo se llama? El árbol genealógico, pero son como los que están a la par. Entonces, bueno, eso bien en comunidad, van y exploran, salen como en manada, digamos, a hacer como patrulladas nocturnas o de día para cuidar su territorio. Hay ciertos líderes en su grupo, em, y también, bueno, son bastante agresivos cuando ven una amenaza, pero pueden ser también bastante como cariñosos con los mismos de su clan o de su familia o de todo esto y son bastante empáticos. Entonces, acá también está resaltando el uso de las herramientas. Por ejemplo, este acá usa un palito para sacar termitas y todo esto, y este otro está usando una piedra y así. Y bueno, acá hay videos más o menos de cómo usa la rama y de cómo usa la piedra para, ay, ¿cómo se llama? Esto para romper semillas de esto. Así que, y por último, esto que ya lo voy a explicar más a detalle, pero es ya de los seres humanos del género Homo, que actualmente son los únicos que siguen con vida el Homo sapiens, o sea, nosotros. Bueno, de hecho ahora lo cambiaron a Homo sapiens sapiens, pero en sí Homo sapiens. Em, y las anteriores a esas, digamos que son estos que están acá, como el Homo habilis, el Erectus, el Neanderthalis y otros más. Pero que bueno, este fue el único que sobrevivió. Y estas son más videos y un meme. Entonces, esta era la presentación de los monitos. Así que antes de continuar, alguna duda, pregunta, comentario. Sé que fue muy rápido, pero como les digo, no era lo principal.
Bueno, Moments, please, moments. A mí, Ahora me siento mal. ¿qué? es que son bastante similares. O sea, uno, creo que a uno le meten la idea de que, ah, sí, el ser humano, la mejor especie que existe y que no hay nada similar, pero luego te vas a estudiar a los otros que son como los primos lejanos y también pueden usar herramientas, también tienen su círculo social, también tienen su familia, también tienen como esas características similares. Pero el humanocentrismo afecta. Así que sí, no. Igual es eso, tienen ya en el tiempo bastantes diferencias. Estas diapositivas que les presenté, sí las hice yo. Luego las otras que les voy a enseñar ahorita son de los otros grupos que pasaron en otras veces, em, que no las hice específicamente yo, pero, o sea, lo puedo explicar. No, como es más que todo para explicarle y no, no para hacer una exposición en en clase. Ay, sí, no. Mira, yo a mí me surgió así como una duda, pero no sé si está muy buena o no, yo no presté mucha atención, pero me fijé que en los diapositivas que presentaste había una que decía género Pongo y había fotos de orangutanes, creo. Pero luego siguió la del gorila, luego siguió la del pan, y yo los asimilé con su nombre, excepto con los del el orangután que decía Pongo. O sea, ¿me puede explicar eso? ¿O es muy tonta la pregunta? No, a ver, todavía te escucho algo bajito, pero entiendo que es lo del género PAM y lo que está todavía, es dentro de los homínidos, ¿no? ¿O era del anterior? A ver. No, lo del Pongo, yo quería saber por qué con el orangután decía género Pongo y con los otros decía gorila o pan, y yo dije, ah, es por sus nombres, pero ¿por qué con él se ve diferente? Ah, bueno, es que estos son, a ver, ¿dónde está el arbolito? Acá está el arbolito. Bueno, lo que les expliqué a la carrera al inicio son... ¿Sí ven mi mouse? No, eso sí no sé si se ve, asumo que sí. Pero bueno, estos son como de los más separados del ser humano y estos ya son los más cercanos. Pero en el caso de los orangutanes son como un poco más separados porque viven más en los árboles y porque además no son de África, sino que son me parece que de Asia. Entonces por eso lo pasé a la carrera, pero sí son dentro de los hominoideos. Esta es como una familia grandota. Entonces, a ver. Acá están como los dominios. Dentro de los dominios están los gorila, los pan y los pong. Los pan son como todos estos de chimpancés y bonobos y todo esto. Y ya los pongos son los orangutanes. Entonces, bueno, acá hablo específicamente de los homínidos, acá está también el orangután. Y ya después me pasé a hablar específicamente de los otros. Pero en el caso del pongo, como les digo, es más, bueno, del sur asiático. Entonces, a ver, acá se caracterizan por un tono de pelaje bastante distinto al de los otros y son más solitarios a los gorilas y todo esto son como que viven más en comunidad, sobre todo los chimpancés. Pero es más que todo viven en solitario, pero el único lazo que tienen así fuerte, digamos, de comunidad o en cierta medida es que tienen un buen lazo con su cría, bueno, con la relación de madre e hija. Entonces, también son interesantes porque es eso, tienen como bastante inteligencia, digamos, para hacer herramientas o para hacer cosas, pero lo que hacen es que hacen nidos en los árboles, como se muestra acá en esta imagen. Agarran como bastantes ramitas y las van colocando a modo de que quede como un nidito y ahí estar con su cría y protegerse como de los peligros. Y también este creo que era un orangután que lo ponían a hacer una especie de juego en la computadora, como a identificar patrones y todo eso, entonces también era capaz de realizarlos. Entonces, no lo expliqué tanto quizá porque creo que son dentro de los que son homínidos, como los más separados en características con los seres humanos, porque ya están como acá en el árbol, donde está el árbol, están como más alejados. Si se fijan, no sé si ven que acaban como saliendo ramitas que cada vez se van acercando más a lo pequeño.
Entonces, entre más cerca se está de estas bifurcaciones, es como más cercanos como el comportamiento, o como la especie, o como esto de la otra. Pero entre más se aleja, van siendo como más diferentes, aunque puedan tener como este antepasado en común. Ya van cada uno agarrando como sus propias variaciones. Entonces, eso, los orangutanes se caracterizan más por vivir en los árboles y así. Y estos más que todo viven, a veces sí en los árboles hay que los chimpancés, pero se mueven bastante por tierra, tienden más a caminar así en dos piernas. En cambio, los orangutanes, aunque tienen esa posibilidad, van así como más libres de la vida, pero esas son como las diferencias, digamos. Entonces sí comparten como todo esto en común, esto de que son más grande el macho que la hembra, que tienen esa posibilidad de caminar así, que son como bastante cercanos con su cría, que pueden utilizar en cierta medida el lenguaje, y que son omnívoros, pero ya luego tienen como estas otras diferencias que les comento. Entonces por eso es que lo había dejado como más atrásito, pero esas son un poco de las características de los estimados orangutanes. No sé si te contesté la pregunta, Idri. Ay, me estresa esta notificación. Yes, muy, mucho. ¿Mm? Que sí, muy. Ok, ok. Bueno, entonces ya la otra, a ver, formato PDF. Así que ya ahora sí, entrando de lleno en lo que es como el género eh, Homo, bueno, no, todavía no es del Homo sapiens, pero dentro de lo que son los homos y todo esto que les enseñé ya del apartado acerca de los gorilas y primates y todo eso, están los australopithecus. No sé si esta chica posee, ah, sí, 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 esto justamente, esto es lo que necesitaba enseñarles. Acá está un poco como la línea evolutiva que tuvieron después. Y ya, aunque voy a explicar más a detalle los australopithecus, si se fijan en comparación de los chimpancés y los gorilas, ya tienen como mucha más capacidad de pararse de forma recta. Luego tenemos, bueno, el Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, hasta llegar al Homo sapiens. Pero el Australopithecus es como el primero que ya se puede parar erguido y que ya tiene como más características similares a lo que categorizamos como humano y no tanto a lo que muchos categorizan como mono, aunque ya les expliqué que no son en sí monos, sino solo son familiares, pero bueno. Entonces, aquí está un poco de cómo vivían ya en comunidad. Los Australopithecus, como todos los otros homínidos, fueron, bueno, menos del orangután, están en África, específicamente en Etiopía, fue donde se cree que se empezó a desarrollar esta especie. Acá tenía, aquí, más o menos por acá, es que se empezaron a desarrollar los australopithecus. Entonces, aquí más o menos eso, vivían ya como en comunidades, como en tribus, hacían sus herramientas aunque fueran un palito para defenderse. Ya vivían como esa comunidad. Y se dice que empezaron a tener una vida más en la tierra, en el suelo, que en los árboles. Son como también de la primera especie que se sabe que ya no pasaban tanto de rama en rama, aunque también les digo, sus primos comparten un poco estas características, pero son los que más hicieron su vida allá en la tierra. Y ya solo se subían a árboles y todo esto a veces para protegerse de enemigos o cosas así, pero más que todo vivían por acá. Entonces, bueno, hay otra cosa interesante es que aunque son de África, creo que ahora nosotros nos imaginamos África así como toda desierta y sin nada de vida y con poca agua y no sé qué, pero hay que pensar que hace millones de años no había tanto cambio climático y no, todavía no había sido como el calentamiento de la Tierra. Entonces, África en ese tiempo era un bosque, o sea, era un, un hábitat mucho más habitable. Y fresco y tenía bastante frutos y entonces estos Australopithecus podían ir más de un lado a otro buscando y recolectando frutos y viviendo por ahí. Entonces, bueno, esto de que no era tan árido.
como les digo, no son muy diapositivas, así que no soy tan consciente de qué viene después. Pero bueno, su alimentación más que todo eran frutos o insectos que se encontraban por ahí. No es como ahora que nos pintan que así los humanos de antes venían y cazaban su mamut. No, en general no eran tanto cazadores, sino que donde obtenían la mayor cantidad de nutrientes era a través de la recolección. Mm. Ah, bueno, y también otra cosa es que a veces ahora creo que la pesca la vemos más como, no sé si es acá o no, o es otro Australopithecus, otro género del Homo, pero la pesca también era considerada como recolección, que de ahí también sacaron como bastantes nutrientes y todo eso para desarrollarse. Pero lo más común en esta época era así como, bueno, lo que se iban encontrando en el camino, porque además tenían la particularidad de que les tocaba caminar grandes distancias para encontrar comida y raíces y todo eso que se encontrara. Y esto de la carne, generalmente era como ya la carne de lo que habían cazado otros animales y que ya era como la carroña, como ahora que vemos a los sopes y todo eso que ya andan buscando lo descompuesto que otros animales o otras cosas ya em, lo procesaron. Entonces ya eran como las sobras, si acaso lo que alcanzaban a comer los australopithecus. No eran así de, sí, no, hoy me siento con ganas de cazar una gacela. No, no pasaba. Así que bueno. em, bueno, tuvieron contacto con otras especies, pero no eran como compatibles la genética para tener crías, y si acaso sí, no era como ahora la mula, creo yo, y el burro y todo esto que sale como sin poder reproducirse a más, sino que, bueno, es todo ese tema. Así que, bueno, entre los rasgos que tienen los australopithecus es que ya se caminaban erguidos y tenían una altura mucho más baja de la que tiene ahora el Homo sapiens, o sea, el ser humano. Medían entre 1,20 y 1,50. Y bueno, aquí hay otras diferencias que creo que hasta ahorita se ve como bastante similar al ser humano, pero sobre todo en el esqueleto se puede ver un poco las diferencias. Este es del Australopithecus afarensis, que acá se ve como el tórax ancho y acá un poco la pelvis como más a la misma altura que el tórax. Acá hay como unas comparaciones de las manos. Hay uno que ando buscando porque más o menos vi las diapositivas. Acá está. Bueno, acá están como las tres comparativas. Este es como, sí, sí, el chimpancé. Estaba en duda si iba a ser un gorila o un chimpancé. Entonces, si se fijan, estos todavía no están tan erguidos, sino que todavía se les ve la espalda que caminan bastante sobre sus cuatro extremidades, aunque también tienen la posibilidad de en dos, es como más incómodo. En cambio, ya en el caso de la farensis, se ve que ya ha desarrollado como más el esqueleto para poderse parar de pie y todavía tiene como esta caja torácica y la pelvis anchas, porque vienen de estar como en esta postura todavía, pero ya después, conforme van evolucionando y todo, ya van a tener más altura y estar más erguidos. Entonces, vienen como esta evolución en cierta medida, aunque el chimpancé en sí solo es como primo y seguramente tenía un ancestro en común diferente, pero más o menos para que podamos comparar cómo era el diferente desarrollo que tenían estos géneros. Entonces, bueno, acá está esto que la pelvis es como mucho más ancha acá y eso que es para subirse a los árboles ya era, eh, no me acuerdo qué explicaron acá las compañeras, fue hace 2 años, pero eso de que ya se escalaba de otra forma. Y quiero ver, bueno, eso del tórax que les dije un poco, que es más ancho en el afarensis en comparación de los otros. Y es eso, más que todo como lo que se han encontrado son restos de los huesos, en el caso de eso, de especies que ya no existen, entonces es como la comparación que tenemos para ver las diferencias que tenían. Por ejemplo, acá en la mandíbula se ve que la dentadura era mucho más para afuera, digamos, la parte de arriba que la de abajo y les hacía tener cierta mordida. También todavía tenían un poco más marcados lo que eran los colmillos y así, no como el chimpancé que se ve que claramente si te muerde no te va a ir bien, pero se ve cabal como el intermedio de las fases de desarrollo. Ay, bueno, entonces diferencias también de la mordida y todo esto.
Ah, y la popular de los Australopithecus es Lucy. Se llama así porque justo estaba escuchando la canción de los Beatles de Lucy, entonces fue que hicieron como este descubrimiento de este esqueleto que era como diferente. Entonces lo encontraron en África, por cierto, que como les digo, sobre todo la zona donde se desarrollaron la mayoría de Homo sapiens, de Homo sapiens no, del género Homo, de los homínidos. El Homo sapiens es ya el que dominó el mundo, perdón. Entonces, bueno, acá se ve como estas huellas que eran diferentes a las de ya el ser humano, pero que iban, ay, no me acuerdo si iban para un volcán o una cosa así, justo se encontraron estas huellas petrificadas en el tiempo, porque en eso entiendo yo que hizo erupción el volcán y bueno, se quedó como eso solidificado. Entonces que acá se podían ver como las diferencias del pie del ser humano con el del chimpancé, con el del Australopithecus afarensis, que es como ya bastante similar, aunque sin embargo era todavía un poco más ancho. Pero ya se veía que el dedo ya iba junto a los otros, a diferencia del chimpancé. Así que, bueno, ahí esta niña me parece que también es que encontraron los restos en Celan. No recuerdo bien la historia, pero eso que se veía que eran diferentes a los del ser humano. Entonces se cree que era como eso, un Australopithecus afarensis ya más chiquitín. Y bueno, creo que esto eran teorías de por qué se habían extinto esta especie y todo eso. Pero más que todo, como les digo, como es un proceso evolutivo, entonces generalmente es que pasan de una etapa a la otra, entonces ya es que se van desarrollando de forma diferente y van perdiendo ciertas características que ya no son tan aptas para la supervivencia y luego hay otras que sí son mejores para eso y así. Igual esto no es como tan acorde a la realidad porque son actores humanos. Entonces, los australopithecus todavía eran un poco más con características más similares a lo que, como les digo, conocemos como humanos. Pero no más o menos como en esa línea. Igual, como todo esto es a partir de los huesos y todo esto, puede que después se haya otro descubrimiento que se vea que no sean tan así, pero a partir de eso, de las reconstrucciones y todo eso, se cree que más o menos se veían así. Tenían, por ejemplo, mucho más pelo por todo el cuerpo y todo esto. Y así. Entonces, este es como ya el primero que se considera dentro de lo que fue la evolución humana, por eso de que caminaba erguido y así. Y eso sería en modo de resumen. ¿Dudas o comentarios sobre esto? Ya con los otros puedo ir como más rapidito, pero esto es como lo más denso de la explicación, siento yo, para contextualizarla de dónde viene el ser humano. Estuvo interesante, tú sí. Ok, ok. Bueno, igual ya están bien con la explicación. ¿Dudas, comentarios? No, 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 vas bien. Sí, no, igual les pregunto porque es eso como es mucha información y me da miedo como atolondrarlas con todo. Pero muy bien. Mm, A ver, estoy viendo las otras diapositivas a ver qué tan similares son. Mm, Ok, ok. No, 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 no. ¿Dónde está para compartir? Bueno, luego de los Australopithecus vinieron muchos más como estos que les digo de los habilis y otros que fueron como ya desarrollándose más en el uso de herramientas y del juego y todo esto. Entonces ya este es específicamente del Neandertal, que es como el que fue el otro más similar al Homo sapiens y que se habla bastante. Entonces, bueno, acá claramente se nota que no es mi posición. Entonces, acá dice que habitaron hace unos 400.000 o 350.000 años. Y esto, su característica interesante es que no se desarrollaron como todos los demás, que les digo que además de los Australopithecus, hubieron otros bastante similares, pero que tuvieron su cierto recorrido evolutivo, sino que ya es específico
de Europa, donde se desarrollaron estos. Entonces, de hecho, muchos de los artes rupestres y todo esto, también se cree que no solo son de Homo sapiens, sino que muchos también podían ser de Homo neanderthalis, o sea, de los neandertales. Y bueno, me pierdo un poco estas diapositivas. Quiero ver. Acá es donde habitaron, el lugar donde habitaron. Ah, bueno, la convivencia. También vivían como en grupos humanos, bueno, no humanos, neandertales, pero también vivían como en grupos y ya son como de las características más similares a lo que hoy es del Homo sapiens, aunque sí tenían ciertas diferencias, como en este caso se ve en el cráneo, que tenían la nariz, o al menos dentro del coso craneal, mucho más grande. Eran también como más corpulentos, de hecho se creía que eran más fuertes que el Homo sapiens. Y bueno, tenían el pecho ancho, extremidades cortas y la altura promediaba entre los 1,64 y 1,69. Entonces, bueno, acá dice un poco de los rasgos craneales. Tararararara. Bueno, el tamaño del cerebro también era significativo. No sé si lo diga acá o no, pero por el uso de herramientas y todo eso también tenían como bastante capacidad craneal. O bueno, acá explica un poco de las fosas nasales, que dice que su tamaño le servía para calentar y humedecer el aire frío, porque bueno, estaba en Europa, era mucho más helado, entonces les ayudó un poco mejor a desarrollarse en esta área. Los dientes, sobre todo, eran utilizados para, a ver, ahí pensé que iba a mencionar algo de la carne. Ah, acá dice, para materiales animales, vegetales y objetos, pero sí, tenían como esta dentadura específica para como masticar y entiendo yo que deshacer la carne. Y bueno, acá está más de la mandíbula y de los dientes. Entonces, acá están como las diferencias del esqueleto en comparación de los otros. Em, bueno, tenían un tórax más ancho porque necesitaban una mejor respiración ya que estaban a grandes alturas o en lugares donde hacía mucho frío. Entonces, bueno, como se sabe esto de que a mayor altura, mayor presión, entonces cuesta más respirar, entonces necesitaban eso, mejores pulmones para tener una correcta respiración. Bueno, tenían huesos anchos. Tarararán. Bueno, también dice eso de que la cadera era más ancha porque así tenían mejores posibilidades para parir mejor a sus crías. Esto también era como, bueno, de hecho también por esto es como que se da esa diferencia entre el macho y la hembra de los seres humanos, que es así como que sabemos que las mujeres tienen mucho más cadera porque es para parir mejor a las crías, entonces también en este caso desarrollaron esto para que al momento de parir no fuera como tan complicado para la cría que sobreviviera y todo esto, y que tuviera mayor posibilidad de supervivencia. Tararararán. Bueno, poco de las extremidades. em, de los rasgos ya les hablé un poquito, no sé si acá diga mayor cosa. Ah, bueno, una cosa interesante también del color de la piel es porque el color de piel claro ayuda a que en lugares donde hace frío y todo eso, no se vaya tan rápido el calor del cuerpo. Por ejemplo, no sé por qué específicamente, pero entiendo yo que entre más claro el color de la piel, más te ayuda como en esto, en los climas fríos, para que no se te vaya tanto el calor. Pero también por eso, en los lugares cálidos, como es el caso de África y todo eso, tener una piel oscura te ayuda bastante a no tener tanto calor adentro porque ya claramente en esas regiones sí es mucho más caliente y no necesitas estar guardando el calor porque ya está a tu alrededor, entonces está como esa diferencia. Entonces los neandertales que estaban en Europa necesitaban como este color de piel clarito para básicamente no morir con las temperaturas que tenían. Bueno, otra cosa también interesante de los neandertales es que ya según las pruebas que se tienen y todo, eran como, tenían una cultura mucho más vasta en comparación de ya los otros homínidos. Por ejemplo, recolectaban conchas o recolectaban plumas y ya los usaban
en el cabello o los usaban como collares o ya tenían como esta simbología de que eran como cosas que venían de, de la naturaleza, pero que podían coleccionar en cierta manera o poseer. También, bueno, el arte que les comentaba de las cavernas, que era como este arte rupestre. Y la casa, que ya estaban como más especializados en el uso de herramientas y todo esto. Me lo salté un poco, pero en el caso del Homo habilis, que es de los que siguen después de la afarensis, que es el que de los Australopithecus afarensis, del que les hablé antes, ya se desarrolló más como el uso de herramientas, entonces ya, para cuando estaba acá en Neandertal ya tenían como mucha más destreza en esto, en cómo tener estrategias para cazar, en cómo ser más eficaces, en cómo hacer sus lanzas, entonces ya consumían mucho más carne, ya no únicamente de que recolectaban, digamos, como les digo, de la pesca o de los pescados así, sino que ya podían cazar presas y ya podían repartir su carne de mamut a quien quisiera. Entonces, aunque por cierto era raro que cazaran mamuts porque eran muy grandes. Y si la comunidad no era lo suficientemente grande, además de que costaba cazarlo, queda un montón de carne desperdiciada. Pero bueno, ese es un punto aparte. Entonces, bueno, acá reproducción, me imagino que acá hablan, bueno, de que la gestación también duraba como 9 meses, de que también no lo hacían solo por em, como de como este instinto sexual, sino que ya lo hacían con placer y toda esa parte. Entonces, eso. Acá habla de dónde estaban más o menos los neandertales, que más que todo vivían como en comunidad y todo esto. Y no sé si lo dice esta diapositiva, pero se sabe que los neandertales en general sí vivían en cuevas y todo esto, a diferencia de los Homo sapiens, que entiendo yo que las cuevas, a diferencia un poco de lo que nos dijeron, era más para rituales o cosas así importantes o que querían dejar como sus cosas artísticas. Entiendo que en el caso de los neandertales sí vivían como bastante tiempo ahí. Igual esto no lo he verificado para esta exposición, pero hasta donde yo me acuerdo es eso. El Homo sapiens en general tendía más a construir sus propias viviendas y todo esto, y los neandertales a vivir más en cuevas, aunque podrían haber excepciones de cada uno de estos lados. Entonces, tarararán. Bueno, acá está más o menos cuando se descubrió que era diferente, porque estos restos fósiles no eran iguales, el lugar donde se encuentran más o menos ubicados, eso que les digo de las cuevas, eran como bastante relacionados con las cuevas. Y, ay, bueno, ya me acordé, hay otra, creo que es esta. Les iba a decir que también se cree que vivieron como juntos, pero creo que es este del Homo neandertalis, o sea, el neandertal y el ser humano. Entonces, bueno, se cree que vivieron como esto simultáneamente y así. Y aunque está como esa teoría de que se pelearon por el territorio, que seguramente sí, porque eran más diferentes, sí, dale, pregunte, adelante. Este Homo neandertal va después del neandertalis, o es el mismo, se podría decir. Es el mismo. En la otra exposición, digamos que es para explicar estas, como los seres humanos y los neandertales. Esta otra era solo de los neandertales. Y esta, acá está el orden. A ver. Gracias. Sí, sí, sí. Acá está mejor. Acá se ve. Bueno, este es el que les digo de los. Estos son como los principales, pero igual hubieron como otros intermedios, otros que después su línea evolutiva no llegó a mayor cosa y así. Entonces ya el Homo habilis era como más, esto que les digo de las herramientas, se desarrolló más como la utilización del fuego. No se los puse porque pensé que había otra presentación que hablaba de los otros, pero se ve que o ese grupo no pasó o no existía y yo de alguna forma completé esa información. Entonces fue más el uso del fuego y de las herramientas, no sé qué. El Homo erectus ya entiendo que ganó mayor altura y tenía otras características. Me imagino que todavía más específico el manejo de las herramientas y así. No es tan destacado el Homo erectus en comparación de la Afarensis y el habilis. Entonces, ya después como que desembocan en estos dos, que son el Homo sapiens que estuvo en África y el Neandertalis que estuvo en Europa. Entonces, son como las bifurcaciones. Pero sí se sabe, o hasta donde se tiene conocimiento, que el Neandertal y el Sapiens no es que vayan como en esta línea del Homo erectus, pasó al Neandertalis y después al Sapiens, no entiendo yo que del Erectus
hubo una bifurcación donde unos se hicieron neandertales y otros se hicieron sapiens. Entonces, para que no les confunda, entonces, por eso son similares en cierta medida, pero también diferentes. No es como que sigue esa línea cronológica evolutiva. Entonces, ahí va. Y quiero ver. Bueno, entonces acá más o menos en qué años se desarrollaron, hace 300.000 a 28.000 años. Bueno, acá lo dice. No es antepasado nuestro, sino que una rama paralela. Entonces, acá están como las características físicas. ¿Dónde está? Acá está. Em, del cráneo es un poco más largo. Ya a estas alturas se parecen bastante y no creo que nos pregunten antes en el trabajo, pero son como un poco de por qué no son lo mismo cuando se encuentran las pruebas de cómo eran. Entonces acá se ve que era mucho más robusto el tórax, por lo que digo que necesitaba respirar mejor a esas alturas. Em, bueno, necesitaban moverse mejor, entonces la pelvis se hace un poco más delgada, pero entiendo yo que es más ancha en comparación de la del Sapiens. Al menos de eso decía la exposición anterior, y según lo que me acuerdo. Entonces, bueno, eso de que eran omnívoros, ya en este tiempo al parecer sabían un poco del uso de plantas curativas, ya tenían como más conocimiento de qué les podía caer mejor para qué cosas, eso de que se adaptaron bastante al frío. Esto me lo he saltado bastante, pero ya en el caso del Homo sapiens y el Neandertal, ya tenían como más conciencia de la muerte. Ya hacían como ciertos ritos, ya eran como conscientes de la pérdida de uno de los de su clan y ya a veces les llevaban como ciertas ofrendas, los dejaban como un lugar especial de la cueva y ya tenían como este rito a la muerte. Lo que les decía un poco de la casa, que ya tenían como ya armas más especializadas. Y acá el caso del Homo sapiens. Y bueno, acá un poco más de las diferencias del cráneo, ya son bípedos. Deformismo sexual es esto que les digo que el macho es más grande que la hembra. em, no sé por qué pusieron esta esperanza de vida si antes no llegaba a vivir tanto el Homo sapiens, pero bueno, no voy a criticar a los que hicieron la presentación. Bueno, un poco de las diferencias de los dientes. Qué corta de presentación. Bueno, pero la diferencia más que todo es esto que les digo de tanto en el esqueleto de y dónde se desarrollaron y lo que necesitaban para adaptarse mejor a unos a otros ambientes. Y esto solo es una pequeña hoja que también le tocó a otro grupo, pero que es un poco de cómo se desarrolló el lenguaje y cómo ya estaba presente la pintura rupestre y lo importante de la danza ya era como más eso de la cultura o lo que se cree que hace humanos a los seres humanos, aunque como les he ido diciendo en varios puntos, el ser humano no es el único que hace esas cosas, sino que se ve como en todos, que eso que van en grupo, que tienen cierto desarrollo tecnológico, que pueden usar herramientas, que pueden tener su propio desarrollo, hasta esto de los neandertales que está, de que tienen como esto de las plumas y del uso de collares y de marcas y de todo eso, y del arte, porque ya es algo que le gusta. Entonces, no sé, como más estas características ya de los género Homo. Ay, no sé si lo dije, pero se extinguieron más que todo por las condiciones adversas. Sí se cree, como les digo, que había este conflicto entre ellos dos. Pensé que lo iba a explicar acá, pero no dice mucho. Entonces, por territorios y todo eso. Pero entiendo yo que lo que más les afectó a ellos fue, no sé si fue un cambio climático o algún desastre o alguna cosa así. La cosa es que poco a poco fueron siendo menos y menos y menos los neandertales hasta que finalmente se extinguieron y murieron. Pero fue más una extinción paulatina y no fue en modo de que a los Homo sapiens se fueron a cazarlos a todos. De hecho, por las características entiendo yo que los neandertales eran más fuertes y que tenían, no sé si tenían mejor armamento que los sapiens, pero o sea, tenían con qué defenderse. Así que así la situación. Dudas, preguntas, comentarios. Fue un poco express, pero intenté resumir años de historia en un pedacito, así que es lo que hay.
Ay, ¿leíste que se extinguieron o que, o que sí fue paulatino y que ninguno se mató entre nadie? Ah, sí, sí. Idri, no tenés el micrófono cerrado. Es que veía tu bolita como que estabas hablando, pero parecía tu micrófono cerrado. Entonces dije, no va a ser que quiera decir algo. Me había perdido un poco. Sí, sí, es que era más fuerte. Además, eran más altos en comparación. O sea, la altura media de los neandertales era más alta y encima eran más robustos, tenían los huesos más anchos y encima eran más fuertes. Entonces, em, sí, en sí son como estas etapas. Esto que les digo que viene de los primates y como esta diferenciación dentro de su línea y todo esto, y ya del género específico homínido que son ya esto de los gorilas, los bonobos, los chimpancés, los orangutanes ya como primos más lejanos. Y ya luego el género Homo que dijo, bueno, ¿para qué voy a vivir en los árboles? Y se bajó y fue a conocer el mundo. Me salté muchas partes, igual de eso, porque como entiendo yo que es el proceso de administración y no ya tanto el desarrollo como seres humanos, pero en el intermedio está esta parte de que eran nómadas, entonces pasaban viajando mucho de un lugar a otro, buscando frutos, que en ciertas zonas habían mejores frutos en unas que en otras directamente no habían, entonces caminaban con bastantes distancias para encontrarlo. Aparte de esto de buscar los frutos. Bueno, esto de la recolección, no sé qué. También el uso del fuego, que ya cocinaban sus alimentos porque así mataban bastante bacterias. Fue como ya ese desarrollo. Vivían como en comunidad, se sentaban alrededor del fuego y platicaban. Lo que podían platicar porque no es que tuvieran tan desarrollado lenguaje como ahora, que es bien complejo, pero comunicaban ciertas ideas y así. Entonces, eso se pasa de los homínidos a ya desarrollar como herramientas el uso del fuego. Pero lo que caracteriza sobre todo la diferencia de esto de los primates homínidos con la de ya esto que les hablé de lo que es más similar al ser humano, es que ya se paran más que todo en dos patas en lugar de en cuatro y que ya caminan y viajan bastante. Entonces, eso es como el principal corte. Ya el otro corte que no es tan radical, digamos que es como el uso de herramientas, el manejo del fuego y todo esto. Y ya luego el desarrollo de lo que podría ser como la cultura o esta comunidad, de esto de, ¿qué les digo?, de rituales de la muerte, de tener como sus propios objetos, de defender. Bueno, defender su territorio lo hacían también nosotros, pero son más que todo como esas pautas, digamos. Y sí, en general se dividen en esto del Australopithecus afarensis, del Homo habilis, del Homo erectus, del Homo neanderthalis, o sea, neandertal, y el Homo sapiens, el ser humano. Entonces, son como esas fases. Pero así lo dividen generalmente, y ya luego como el desarrollo del ser humano y la otra diferenciación que dicen, este primitivo, este sí, y ya, el desarrollo del tiempo. Pero hasta donde nos han dejado, entiendo yo que solo es como el proceso de humanización, así que no sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, eso iba a decir, eh, porque también está interesante de hablar de los primates, o sea, empezando, pero me recordé que el licenciado había dicho que no quería como que le dieran tanta explicación de los monos, sino que más que todo en que nos concentramos en la evolución, porque igual como que hay siempre ciertas dudas de que si en verdad venimos de los monos, ¿va? Porque como igual dijo, si, porque los monos del zoológico todavía no han evolucionado como nosotros. Sí, aunque creo que ahí también está la clave, aunque centrándose en los otros monos, de por qué fue como diferente. Pero sí, ya específicamente en el ser humano, pero creo que es interesante al menos esta parte que les digo de los monos similares, que en realidad son Sí, el... entonces podríamos... Ajá, Sí, sí. Entonces no sé qué dirían ustedes si incluiríamos eso. Yo de una vez empecé a poner como los subtemas, por decirlo así, empezando por el Homo habilis, que es el que dijiste que empezaron a caminar en dos pies y a ser carroñeros y empezar a caminar por África.
Sí, es el que está anterior, el Australopithecus afarensis, pero sí, ahí van, ya son de esa tanda. Entonces, tranquilas que son muchos nombres científicos y en general no nos educan para usar nombres científicos yo porque eso soy bien fan de la biología, pero en general es como así de, ay, qué tedioso. Así que tranqui. Pero sí. Entonces sí, yo creo que un modo así de contexto podría ser un poco de esto de los homínidos en general, muy a grandes rasgos. Ya después hablar específicamente de los Australopithecus afarensis, que ya es esto de que se bajaron de los árboles, que tenían manejo del fuego, de las herramientas, de todo esto. Em, Aunque como les digo, eso fue un poquito después. Lo más significativo de esto es que se bajaron del árbol, empezaron a recolectar cosas y a caminar. Y ya cómo fue dándose este desarrollo. Igual, como les digo, les puedo pasar bibliografía, pero les quería explicar un poco esto porque a mí al menos en la lectura leer tanto nombre científico y todo eso creo que pierde un poco, entonces que era mejor así la historia explicada. Y después ustedes conforme lean y se saque la bibliografía y todo, también puedan dar una mejor explicación ya con el contexto. Entonces no sé si lo quieren dividir así de, bueno, muy en nuevo contexto de esto de los homínidos, ya después específicamente del Australopithecus, ya específicamente después no sé si lo quieren dividir en orden o si quieren que lo hagamos en modo de primero cómo hacían la recolección de la comida y cómo se caminaban de un lugar a otro, ya después el apartado del uso de herramientas, ya después de la casa, o si quieren en modo, bueno, primero los australopithecus, que sería un pedazo más grande, ya después el Homo habilis, em, y ya después el Neanderthalis y el Sapiens. No, pues si quieren lo dividimos así de monos en general, digamos. Australopithecus, Homo habilis, em, no sé si quieren hablar de los neandertales. Sí, Es justo que eso. eso de neandertales, me parece así como que, bueno, igual de cierta manera ponerlo en el trabajo porque siempre es también como que parte importante, ¿no? Muy bien, entonces incluyámoslos. Si quieren, yo me echo la parte de los monitos, o sea, de los homínidos, para no perderlos tanto en cosas biológicas. Entonces, igual reviso el trabajo de las demás para ver si de repente así como, no, esto no fue tan así, o esto sí, o cosas así. Y bueno, hay que considerar que ahorita no está Diana, pero que igual grabé esto, entonces le voy a pasar la grabación. De hecho, lo voy a cortar ya quizá. Detener.